Y quiero saludar a Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho de la Universidad de Málaga, socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Alberto, muy buenas noches. Adolfo, buenas noches. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Muy amable, ¿Cómo no? muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oiga, el estado de alarma permitió medidas excepcionales que posteriormente el Tribunal Constitucional tumbó. Por tanto, se deduce que el estado de alarma fue inconstitucional. ¿Esto en la práctica qué es lo que quiere decir? Eh, sí, el estado de alarma por sí mismo supone introducir un régimen de cierta excepción en el ejercicio de derechos, ¿no? La ley de estados de alarma, de excepción y de sitio, que es una ley orgánica, es del año 1981. De alguna manera, la ley establecía como tres escalones jerarquizados en cuanto a la intensidad y a la extensión de la limitación de derechos. El escalón de abajo es el estado de alarma. El escalón de en medio es el estado de excepción y el escalón superior es el escalón de sitio. El estado de sitio. Lo más parecido, digamos, a un estado de guerra, este último, ¿no? O de conflicto armado. Por circunstancias políticas de todos conocidas, además de la elaboración jurídica que esto tuvo, eh, digamos, el escalón elegido fue el escalón del estado de alarma. Y claro, al ser el escalón más bajo en cuanto a la intensidad y al alcance en la limitación de derechos, era el que menos posibilidades permitía a las administraciones públicas, y en concreto al gobierno de la nación, para restringir derechos. Entonces, básicamente, lo que el Tribunal Constitucional vino a decir es que se adoptaron medidas de restricción que iban mucho más allá de lo que el estado de alarma en sí mismo permitía, y que para eso había que haber encajado esas medidas en el estado de excepción o en el estado de sitio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también sucedió otra cosa, y es que también por circunstancias políticas todos conocidos, Eh, lo que el gobierno hizo fue delegar el ejercicio de competencias de restricción de derechos en las comunidades autónomas. Y eso no se puede hacer. Porque, en primer lugar, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del año 81 atribuye exclusivamente al gobierno la adopción, no solamente el establecimiento del marco normativo de esas medidas, sino luego también la adopción de las medidas en sí mismas, medidas de restricción. Y eso no lo pueden hacer las comunidades autónomas. Es decir, el gobierno no puede delegar en las comunidades autónomas el ejercicio de esas competencias. Y básicamente esas dos fueron los argumentos principales que llevaron al Constitucional a acordar la inconstitucionalidad de las medidas adoptadas en el estado de alarma. Letrado, para el ciudadano las multas quedaron anuladas, pero ¿qué consecuencias ha tenido la decisión del Tribunal Constitucional para la Administración? Eh, las sanciones fueron declaradas nulas y, y por tanto se tienen por no puestas, ¿no? El aspecto más interesante, desde mi punto de vista, puesto que una sanción nula es una sanción que no tiene efectos jurídicos, pero desde el punto de vista de la administración, en relación con lo que me preguntabas, tal vez el problema más importante eran las reclamaciones que se le podían presentar para el pago, la indemnización de personas. A una empresa a la que se le habían incautado todo ese material sanitario y parasanitario de manera imperativa, se presentaron las fuerzas de orden público en el almacén de la empresa e incautaron directamente mascarillas, material necesario para ventilaciones y respiraciones, ¿no? Hospitalarias. Y el Tribunal Supremo ha reconocido, efectivamente, que tienen derecho a ser indemnizados. Pero el problema principal se planteaba con las medidas de cierre de establecimientos y de cesación de, ¿no? Y entonces aquí hubo grupos y colectivos bastante numerosos de empresarios y de profesionales
sobre todo de la hostelería, por ejemplo, típicamente, que solicitaron el ser compensados de los perjuicios causados por los cierres y por las medidas restrictivas. Aquí ha sido donde el Tribunal Supremo ha tenido una percepción más estrecha del derecho a ser indemnizado y les ha denegado a estos colectivos y a estos profesionales y empresarios que han solicitado, presentaron reclamaciones de pago de indemnizaciones y de compensaciones, el derecho a ser. Perfecto. Alberto Ruiz Ojeda, gracias por atenderme y buenas noches.